Muy buenas noches. Tengo el gran placer de estar acá con unas personas súper especiales, inspiradoras, seres humanos que han logrado una meta, un objetivo de vida y que han dejado en la vera del camino vivencias que hoy quieren compartir. Este es un proyecto, una novela llamada Venezuela muere en el Darién. Es una novela histórica basada en hechos reales. Obviamente tiene matices reales y algunos otros que han sido producto de la invención de la autora, en este caso yo. Y me baso en la historia de la familia Osechevelli que me acompaña. Tenemos a Mayexi, a Ruth, al pequeño Moisés, al héroe de la batalla acá, el señor José Luis, Luisana, la bella Luisana, y a Jesús, que me gustaría decir que es mi estudiante. Me gustaría compartir esta anécdota. Es mi estudiante, yo soy su profesora en el High School Topinen en Seattle, Washington, en el Federal Way. Y de verdad que estoy sumamente emocionada de tenerlos acá. Y esto lo hago porque quiero dejar un testimonio histórico de qué me inspiró a escribir esta obra, por qué decidí escribir Venezuela muere en el Darién, y que la inspiración fue esta familia que me inspiró a dejar este testimonio histórico de lo que está sucediendo en Venezuela. Vamos a comenzar por la heroína, Ruth. Ruth, ¿cuántos años tienes? 35. 35 años y tienes 4 bebés. 4, bueno, ya tienes 2 adolescentes y 2 infantes. ¿Qué te inspiró? O sea, ¿cuál fue tu motivación? ¿Cuándo fue el momento que dijiste ya basta? ¿Y qué te movió, qué te movilizó a dejar Venezuela y decidir emprender este viaje de vida? Pues nosotros salimos de Venezuela por el hecho de que mi esposo pertenecía a la policía del estado Táchira, y como él no quería seguir con la represión que le tenían al pueblo, empezaron a buscarlo por traición a la patria, le querían prácticamente decir así. Y un 15 de septiembre, una madrugada, nos tocó salir de mi casa, dejándolo todo atrás, para tratar de tener un mejor futuro para nuestros hijos, y dejando muchas personas que amamos, metiéndonos en un viaje que no sabíamos cómo íbamos a llegar, ni cómo nos iba a ir en el camino. Pero siempre le damos gracias a Dios que nos fue muy bien. Sí. Hubieron muchas personas buenas que Dios nos puso en el camino. Pasamos ratos duros, ratos amargos. Más que todo fue en la selva, en México. Sí, de eso vamos a hablar. Me gustaría, para que te calmes, me gustaría preguntarle a Jesús, como hijo mayor, ¿qué sentiste tú en el momento que tus padres te dicen debemos abandonar Venezuela y tenemos que emprender esta travesía buscando un futuro mejor? ¿Qué sentiste en ese momento? Pues fue como algo, como pensar como cambiar el estilo de vida, dejar todo atrás, mis amigos, mis estudios, más que todo mi abuela, que pues es la persona que me inspira siempre, y pues dejarla también en Venezuela, pero pues es también por un mejor futuro para todos. Claro. Eso fue lo que nos inspiró. Ahora sí, ahora con el líder de la familia, el señor José Luis Useche, quien no fue fácil, ¿verdad, Jesús, tomar esa decisión? Cuéntame, ¿cuándo fue el momento, claro, ya con todo el traumático momento, el instante donde se tuvo que tomar la decisión final? Pero me imagino que esa idea estaba rondando en tu mente
como todo padre de familia, tú ya veías que la situación iba menos, ¿verdad? Que la situación te estaba acorralando y cuéntame un poco de eso. ¿Cómo fue el antes y el durante de tu plan? ¿Cómo gestaste ese plan? Sí, es duro, profe, pues no es fácil tomar esa decisión, no fue fácil llegar y nos vamos y hacia dónde. No es fácil tomar la decisión pensando en el bienestar de los hijos de nosotros mismos, de la familia, mi padre, la suegra, pero teníamos que pensar también a futuro. Pues la situación, como usted bien lo dice, cada vez era más agonizante, más difícil, tanto en el trabajo laboral, en el personal también, en la casa, la situación, la política que no, que muy bien lo saben, que no es la indicada para al momento, pues. Y pues decidimos, sí, como dice mi esposa, yo ya venía hablando con ella, que pues yo me quería retirar, que quería salir de ese organismo, el cual pero tenía que ser, no me querían hacerlo de la mejor forma, no querían dejar salir de la mejor forma, pues tuvimos que salir prácticamente huyendo de la dictadura prácticamente. Sí. Después de no estar con ellos, sino estar en un organismo de seguridad, después de estar huyéndole a ellos porque es la política que lo iba a perseguir prácticamente a uno. Sí. Ahora la niña Mayexi, me gustaría, sé que no fue fácil para ti, no es fácil para nadie, incluso no es fácil para mí entender lo que ustedes pasaron. Me duele, yo creo que todos los venezolanos nos duele ser venezolanos, nos duele. A veces nos cuestionamos por qué tuvimos que nacer en esta época y vivir. Nuestros padres vivieron una época de bonanza y por lo menos tuvieron memorias de una Venezuela feliz. A nosotros nos queda solo pensar en eso, en el pasado, pero no tenemos una referencia. ¿Qué se siente ser tan joven y ver que tu país, siendo un país tan rico, tú tienes que ir a vivir en otro país? ¿Y cómo piensas enfrentar esta transición de Venezuela a Estados Unidos? ¿Cómo te estás preparando? Pues no fue nada fácil dejar su propio país, a irse a otro país que no vamos a saber dónde vamos a llegar, qué vamos a pasar en el camino, dejar todo atrás, su casa, sus cosas, su familia, sus amigos, su escuela, donde ya estás amañado. Pues de verdad no me gustó, pero probar no es decir ya se acabó la vida, eso es, si nos toca esto, nos toca echar para adelante, pues siempre para andar con la mente en alto siempre. Y pues si nos tocaba emigrar, nos tocaba, no podíamos, de verdad, si ya no podíamos estar ahí, pues nos tocó emigrar, así nos doliera dejar a nuestra familia y todas nuestras cosas. Fue una gran decisión, sin duda alguna. Ahora sí, vamos a empezar. Me gustaría conversar un poco sobre mi hermana también fue emigrante, ella cruzó el puente Simón Bolívar. Mis hijas también emigraron. Ellas no cruzaron el puente porque ellas volaron en avión, mi hermano también voló en avión, pero mi hermana sí hizo el recorrido terrestre y es un recorrido doloroso porque es más lento, se piensa más cuando se va en ese autobús por esa ventanilla viendo la ráfaga de imágenes, todos los paisajes que uno va viendo y dejando atrás. Uno sabe que cualquier cosa puede suceder, que nos vamos y no sabemos si regresamos. Quería que me contaran un poquito de cómo fue la primera escala. ¿Salen de Venezuela? ¿Qué fechas salen? ¿En qué momento cruzan el puente Simón Bolívar? Y si es cierto lo que me han dicho, mi hermana me dijo que ella lo sintió y que se lo habían dicho muchos migrantes, que al cruzar el puente y voltear y ver la bandera de Venezuela, ahí es donde todo se quiebra. Entonces me gustaría que me contaran un poco de ese pasaje, cómo fue Colombia, cómo fue el vínculo para poder llegar ya a lo que era la frontera con Panamá.
Nosotros salimos de Venezuela, como le dije anteriormente, el 15 de septiembre. Llegamos a Cúcuta, pasando el puente Simón Bolívar. Cúcuta me pareció que fue como... Pasar Colombia fue un poco rápido, porque sí, pues nosotros salimos de Cúcuta a Medellín. Y llegamos a Medellín, llegamos luego a Necoclí. ¿Fue por avión o por bus? Por tierra, todo fue terrestre. Colombia, llegar a Medellín, pues un poco temeroso porque las cosas que pasaban en el autobús era duro. Y los abismos, la gente no, los choferes no tenían precauciones, iban como si llevaran animales. Llegamos a Necoclí el 18 de septiembre. Al llegar a Necoclí, tomamos una lancha de 45 minutos hacia un campamento ahí mismo al pasar Necoclí, en un campamento nos quedamos ese día para ya a las 5 de la mañana emprender el viaje caminando hacia la selva, que nosotros nos fuimos por el lado de Acandí, que dicen que es uno de los lados más rápidos, pero siempre, por muy rápido que sea, es muy peligroso. Nosotros emprendimos ese viaje a las 5 de la mañana, nos pararon los guías a las 4, para las 5 ya parecíamos ganados. Ese día entraron más de 500 personas. 930. con niños. No, Personas. Adultos y niños. No, No, solo adultos, sin contar los niños. 932. Fue cuando emprendimos el viaje hacia adentro de la selva de Acandí. Ese fue el 18. El 19 llegamos a la primera loma. El 19 llegamos a la primera loma. El niño justo ese día nos estaba cumpliendo años. Fue duro para mí tener a mis hijos durmiendo en el barro, en medio de la nada. Una selva. No había, usted no tenía agua, usted no tenía baño, nada de comida, agua, nada, lo esencial. ¿Y de dónde tomaban agua potable? Nosotros compramos unos garrafones. Eso nos duró solo la primera loma. Al bajar la loma, que ya era el río, el agua era cristalina, pero siempre los guías que nos llevaban nos decían que no agarráramos agua del río, que tenían que ser como de los manantiales que bajaban por la piedra. Ahí fue donde... ahí fue donde empezó la verdadera pesadilla del Darién. Ya cuando entramos ahí, ahí nos dejan tirados los guías, ya ahí no tenemos nadie que nos diga es por aquí. Es decir, de Colombia llegaron a Medellín, de Cúcuta, Medellín, y de Medellín 45 minutos. No, en llegaron lancha. En lancha. De Medellín ya llegamos a Necoclí. Y de Necoclí en lancha hasta Acandí. ¿Y cuántas horas son de Medellín a Necoclí? 2 horas. 3. 3 horas 3 horas. duramos. Más 45 minutos en lancha. A mar abierto. Y a mar abierto. Y tuvimos que hacer un traslado a mar abierto, de una lancha sí. a una canoa. No, bajar. Ahí nos llevan a pie de montaña, que por esa razón se toma la lancha, porque dentro está usted en Necoclí, pero en el muelle. Llega la lancha, lo recoge y lo lleva hacia el pie de montaña para arrancar al otro día a las 5 de la mañana a emprender hacia el tapón, el Darién, realmente. Entonces, una vez que ya llegan a lo que se llama la puerta del Darién, mucha gente dice que hasta ahí llegan los selfies. Y mucha gente ahí es como el último sonrisa de esperanza.
Incluso Porque de ahí para allá ya... tenemos fotos, videos, hasta donde pudimos, que ciertamente era ahí. Ya de ahí para allá no se podía. Una foto de eso podría ser la portada del libro. Todo se veía muy bien hasta que, porque nos entraron en motos, así cuatrimotos, Ajá. y se veía todo bien, hasta que el otro día empezó todo. Empezó la pesadilla. El primer día que nos quedamos en la selva, que entramos a quedarnos, acampamos todos, pero había un señor que venía con su esposa y sus hijas, que estaba un poquito más o menos al lado de nosotros, y el señor de la desesperación, que no había nada, solo un monte, árboles, así una selva. El señor intentó ahorcarse y no lo dejaron. Y estábamos pero se perdió, entrando apenas a acampar, ni siquiera habíamos empezado a subir la verdadera selva. ¿Y ese señor iba solo? No, él iba con su esposa y su hija. Imagínate, la desesperación que está... Horrible, horrible. Porque siente un ambiente muy pesado. Muy pesado. Adentro. Es que ahí usted, ya al entrar a la selva como tal, la selva huele a muerto. Sí. La selva huele a muerto. Nosotros, pues, incluso los únicos animales que vimos fueron monos. Fue lo único que vimos. Y en sí la comida que nos daban arriba en la montaña, decían que era pollo. Mono. Y eras mono o samuro. No estaban dando. Eso fue en la primera montaña. Ya de ahí para allá, ya no sabíamos nada. Nada de comida. Nada, como le digo, nada de comida. ¿Y Nosotros... qué llevaban ustedes para alimentarse? ¿Barras, galletas? Galletas, bocadillo, panelas, chupetas, galletas saladas, atún. Atunes. Pero sopa de eso nata. lo llevaba un amigo. Ujú. Nosotros duramos 1 día y medio sin comer nada, porque ellos se fueron y nos dejaron, y pues prácticamente quedamos solos, con otro grupo de gente que sí, también venía al lado de nosotros, pero es duro. Sí. Cuéntame acerca de los indígenas de la zona. ¿Llegaron a ver campamentos indígenas? El campamento indígena, el único que hay es en Bajo Chiquito. Es donde llegamos. Es un pueblito indígena que se llama Bajo Chiquito. De resto, sí vimos los muertos. Sí vimos muertos. Vimos gente que habían tiroteado dentro de la selva por robarlos. Mujeres violadas. Niños muertos. Las mujeres violadas, inconscientes o pidiendo ayuda. No, ellas iban pidiendo ayuda. No se Fueron Las lanchas las buscaron en Bajo Chiquito. Las lanchas las buscaron en una parte de la selva donde uno llega. Al final de la Ya selva. es el final Para que los recojan. para que uno lo recoja, una chalana, le dicen. Cuando uno llega ahí, ahí fue donde nosotros vimos las muchachas que habían violado. No podían ni pararse a No caminar. se podían parar. estaban en asistencia médica. Las violaron horrible, muchísimos hombres. Más que todo decían que eran los mismos indios que estaban robando dentro de la selva, y ellos son los que se encargan de matar, de violar, de Dicen. robar. O sea, que los indígenas de la zona son los que... Son los que roban. ¿Y esa información te la dio quién? ¿Tú lo viste? ¿Te lo contaron? No, nosotros lo vimos. Porque justo el grupo que iba adelante, yo siempre le digo que fueron también tantas oraciones de mi mamá, que nos protegió mucho. Porque nosotros íbamos como en el grupo del medio. El grupo antes que nosotros, ellos pasaron y los indígenas los agarraron y los subieron. Ahí fue donde mataron a un niño de 6 años. Tú me contaste eso. Mataron al niño de 6 años, Al papá. violaron a las muchachas. ¿Mataron al papá también? No quedó herido. Sí, Quedó quedó herido. Bueno, pero como... Yo prefiero morirme. Que se me hubiese muerto un hijo mío en la selva y yo salí, yo prefiero morirme. Es horrible, es duro. Vimos gente haitiana ahogada, muerta. A ver, cuéntame acerca de eso. ¿Los ahogamientos eran debido a qué? ¿Los ríos eran muy fuertes? El río era muy fuerte.
Incluso en una de las... Y cómo, o sea, los cadáveres estaban en la orilla. No, el señor quedó pegado así a un árbol. Como tratando de agarrarse, pero no pudo, ya el río lo había arrastrado, lo había matado. Incluso en el último río donde lo vimos a él, un poquito más adelante, había uno que se llamaba Tres Bocas. Ujú. Ahí fue donde pasó mi hija. Primero pasó mi esposo con mi hijo, en un canguro. En una de tantos ríos, porque la selva en sí lo que pasamos era río de lado a lado. Bueno, zigzag. Era un zigzag, subíamos por aquí, bajábamos cruzados, subíamos por aquí, bajábamos cruzados, Era y era así. tan hondo los ríos que se pasaban como en nylon, Con mecate, con mecate, los amarrando en para que no nos llevara. Pero era, o sea, es duro. A ella se le dificultó pasar porque a ella se me le caí salió de la una rodilla. peña. Y Me se caí le de una sacó la peña rodilla. empezando a subir la selva. Me caí de una peña y me embromé en la rodilla derecha. De ahí ya no podía, pero ¿qué más iba a hacer? No me podía quedar dentro de la selva. Tenía que hacerlo primero. Yo pensaba mucho eran mis hijos. Yo quería salir rápido, era por mis hijos. Y ahora una pregunta. De todos los ríos que pasaste, ¿cuál fue el río más caudaloso, más difícil? El Tres Bocas. Tres Bocas. Entonces los indígenas de la zona no ayudan. No. No todos son malos. Ujú. Digo yo, ¿no? Porque a las personas que nosotros nos llevó en las chalanas, pues ellos nos ayudaban mucho, pues. Pero estos son indígenas que están vestidos civilizados. Civilizados. De repente en la zona hay indígenas que son ya indígenas que no han tenido contacto con la civilización, de repente esos no son tan violentos. ¿Llegaste a ver indígenas en sus chozas, indígenas? Sí, señora. A medida que uno ya agarra la chalana y va pasando el río para llegar a Bajo Chiquito, que es el pueblo, a los alrededores habían chocitas. Y usted veía a los indiecitos con cositas así que se Con tapaban su nada ropa más. Ajá. autóctona. Lavando, como en cositas de madera, lavando, bañándose en los ríos. Entonces puede ser que estos indígenas que estaban en la vera del río, en la riviera del río, ellos no eran tan violentos como, de repente los otros podrían ser como mercenarios, bandidos que están en la zona que de repente pertenecían a esa etnia indígena y que después se civilizaron en mala manera porque se volvieron ladrones. Ladrones. Civilizaban todos. Decían que eran, sí eran los indígenas esos que no eran de la civilización. O sea, de Bajo Chiquito, que eran los que robaban. Ujú. Ellos eran los que robaban, porque ellos, pero tenían armas. Ujú. Entonces no me explico cómo un indígena ahí va a tener armas. Yo me imagino que las conseguirán ahí mismo, porque ahí dentro de la selva, antes de uno llegar al río Tres Bocas, ya cuando uno baja la última loma de la selva para empezar a bajar el río, está el ejército panameño. Ahí lo agarran a uno, le toman los datos, quienes andan, a ver si somos colombianos, a ver si somos venezolanos. Colombianos nos dejan pasar por ahí. Ujú. Nosotros incluso mostramos nuestra identificación porque nos las pidieron. Ujú. Cuando nosotros llegamos ahí, yo pensé que hasta ahí era el Darién. Yo pensé que hasta ahí duraba la pesadilla. No, ahí era donde empezaba. ¿Cómo son las noches en el Darién? Horrible. Los mosquitos, hay las piedras, hay piedras pequeñas, grandes, y no habíamos comprado una cosa que se le ponía abajo, como un A la cartón, carpa. a la carpa para no poder que nos Para no pegaran en los maltratarnos. riñones o en las costillas o algo así, y dormíamos incómodos. Llegamos y teníamos que dormir mojados porque la pasadera del río, las piedras nos reventaban los tobillos, los pies se nos hincharon de tantas piedras que se nos metían, el agua, tanta humedad, olíamos a feo. Fue horrible esa
para dormir y quedarse ahí. Y estar pendiente que no quieres ir a los ríos. Sí. Río, porque hubo una familia que se quedó dormida a la orilla. Eso sí nos dijo el ejército panameño, que no fuéramos a acampar muy a la orilla del río, porque el río en las noches, como es montaña, siempre llueve, él aumentaba su caudal y se llevaba todo lo que había cerca de la orilla. E incluso vimos una familia que se ahogó dentro de la carpa. Estaban dentro de la carpa ahogados. Y Debe había- ser que no les dio chance de abrir o no sé, o estaban dormidos ya agotados y el río se los llevó. Y había que estar pendiente en las noches de que Es decir, el río se llevó la carpa Con como la si fuera gente. un barco con la gente Con la adentro, gente adentro. ahogándose allí. Sí. Y después cayeron en otra orilla, en otro sitio. Estaba- El donde río quedaron. los llevó, quedaron atrapados como entre dos peñas, estaban ahí metidos. O sea, debe ser que el río, lo único que se les veía era la mano. Y era un bebé, el que se ahogó era un bebé porque la mano era pequeñita. Pero eso es traumático. Yo desde que vi eso, desde que vi los 2 primeros muertos, yo no dormía. Y se podía ver el cielo, o era tan tupida la selva que no podían lograr ver el cielo estrellado. Sí se veía, Sí, Sí pero se muy veía, poco. pero muy poco. Poco, porque los árboles siempre eran grandes, La sensación de ahogo cuando Sí. estás Horrible. rodeado de árboles tan grandes. árboles muy densa, la Muy selva es muy densa, densa, siempre humedad, usted no, muy poco el sol penetra realmente los árboles por la altura, te alcanza a ver poco. Entonces, el río fue en 2 bocas, en Tres bocas. 3 bocas. El más grande, El más fuerte. el más peligroso. Digo yo el más fuerte porque pues los otros también eran hondos, que hubo un primo de mi esposo que venía con nosotros en la travesía, él era altísimo y él fue el que dijo no, demen al niño y pues yo sufría porque al ver darle a otra persona, a mi hijo para que me lo pasara, era duro, pero él fue el que nos pasó a los 2 niños porque el río era más hondo y él como era más alto, siempre pues el río a nosotros nos pasaba, pero a él no era tanto porque él era por lo alto, el río le daba aquí y él se subió al niño aquí, lo agarró aquí y con la otra mano se pasó con el mecate. Pero sí, había ríos muy fuertes, muy fuertes. En todo este recorrido hasta allí, ¿cuántos días fueron? Hasta el punto, todavía no hemos salido de Daniel. Hasta ese punto que me estás contando, que viste la carpa, que durmieron alejados de la orilla del río. Hasta ese punto, ¿cuántos días habían transcurrido? El primero, En un solo día viste todo eso. en un solo día, Todo eso. un solo día. Ya habían matado al niño de 6 años, todo eso, todo sucedió en un solo día. Un solo día. El primer día que empezamos a entrar a la selva. O sea que el tiempo de la selva es un tiempo inhóspito. Inhóspito. Ahí uno sabe que es de día porque empieza a amanecer, pero no sabe usted qué hora es, cuántas horas ha caminado. Caminábamos 12 horas. Caminamos 12 horas y eso porque nos dábamos cuenta era porque amanecía y anochecía y apenas estamos empezando a acampar. Pero nosotros siempre arrancamos a las 5 de la mañana y ya estaba cayendo la noche y era donde buscamos cómo poner las carpas para el niño. La señal de teléfono, nada, no funciona. No, eso no funciona. ¿Qué recuerdas tú de personas que estuvieron cerca de ustedes, que tenían algún recurso, alguna radio, algo que le hiciera pensar que tenían contacto con la civilización? Nada. Nadie. Nadie. ¿Y cómo era la rutina entre todos los grupos? ¿Se apoyaban? ¿Había discordia? No, ahí no hay grupo, nada. Nos metimos 900 personas, solo adultos, niños, no llevamos la cuenta de cuántos niños entraron. Pero si les soy sincera, solo una persona me ayudó a entrar a la selva. Uno solo, un muchacho maracucho, que para mí fue un ángel que Dios me puso en el camino. Porque íbamos subiendo una loma y ya la rodilla no me daba. Y él me decía, vamos, Bocha, apúrate, vamos, Bocha. Y yo ya pálida, y él le decía a ella, dele algo que le va a dar algo a ella. Porque él iba adelante con el niño pequeño y con Jesús.
porque como él llevaba el peso del niño, pues él siempre se adelantaba y se quedaba descansando y yo me quedaba atrás. Nosotras tres nos quedamos de últimas. Justo en ese momento que nosotros nos quedamos últimas, que apareció ese muchacho, fue cuando estaban los indios llevándose a la otra gente hacia atrás, hacia arriba. Cuando los guías que nos llevaban, después de que terminamos la loma que chocaba con Panamá, la selva de ahí para allá panameña, ahí ellos no nos podían acompañar los guías porque eran colombianos y no podían pasar. Entonces a nosotros nos dijeron que siempre iban ellos amarraban un trapo y teníamos que seguir los árboles rojos, los trapos rojos, que tuvieran el trapo rojo. Y nosotros, Luisana, mi mamá y yo, nos fuimos por un lado, porque ellos tres, los tres hombres, se habían ido por otro lado, porque ellos iban más adelantados y mi mamá, como no podía caminar, pues iba cojeando y yo fui la que la ayudé. Entonces nos metimos por una cosa que eran puros árboles de plátanos. Y era así todo barroso. Incluso en uno yo me enterré una puya y el dedo se me hinchó. Entonces nosotros nos fuimos por un lado que los trapos eran negros, no eran rojos. Y nosotras estábamos asustadas. Porque pensamos que nos habíamos perdido. Y por ese lado estaban violando a las mujeres. Ahí está, nosotras... ¿En los trapos negros? El de los trapos, ajá. Nosotras no sabíamos. Nosotras no sabíamos, pero el muchacho nos dijo, no sigan por ahí, sigan por aquí, venga, yo las ayudo. Sí. Si él no nos dice, venga, yo las ayudo, yo no sé qué hubiese pasado con nosotros. Nos fueran violados ahí. Nos hubiesen violado. Qué lamentable. ¿Y ustedes se escuchaban gritos en la selva de noche? Sí. Sí. Y mucha gente hablando. Mucha gente hablando. Caminando. Y usted veía y no era nada. ¿Usted veía a alguien que le preguntaba algo o habían personas, dicen hoy en día en las redes sociales, que hay un señor que ambula por la selva, que está con su costado con una bolsa aquí atrás negra y le pregunta que qué hora es, que a qué hora pueden salir de la selva y dicen, no, salimos por decir a las 4 de la tarde y cuando la gente volteaba o la gente les iba a decir, ya el señor no estaba. Hay mucha gente muerta en la selva que está ambulando, se escuchan muchas personas gritando y no hay nadie. Niños lloran y y no hay nadie. O sea, en la mente, ahí en la selva lo que juega es la mente. La mente. Uno tiene que mentalizarse que uno no puede dejarse vencer por la mente porque la mente juega con todo. ¿Mujeres solas llegaron a ver? Sí, ¿En grupo o solas? Solas. Sola con su niño. Sola con los niños. Increíble, increíble. El éxodo venezolano es el éxodo más grande del nuevo milenio. No hay un pueblo que ni siquiera, estamos hablando de los países que están en guerra en este momento, han tenido una emigración tan numerosa, tan multitudinaria, tan dramática como la de Venezuela, tomando en cuenta que Venezuela no está en guerra con ningún otro país, porque otros países están en guerra. O sea, no justificamos el éxodo, pero tiene un motivo. En Venezuela estamos en guerra con nuestra propia libertad, con la democracia. O sea, la democracia en Venezuela, al fallar, falla todo. Nos falla el Estado de Derecho, nos fallan los derechos humanos, nos falla la vida. Entonces, ya llegaron a este punto. ¿A cuántas noches contaste tú que acamparon? 3, Fueron 3 noches y 4 4 días. días. 3 noches, 4 días caminando, 12 horas diarias. ¿En qué momento sentiste, nunca hubo nada, ningún campamento de las Naciones Unidas, de alguna institución, ni religiosa, ninguna gubernamental, nadie, nunca en ningún momento? Sí lo hubo, que fueron pero eso es en la zona limítrofe de Panamá y Colombia. Bueno, el ejército panameño. El ejército panameño son los únicos que usted se encuentra como En medio de la organismo, selva. como organismo de seguridad o de emergencia. Son los únicos al momento, pero estamos hablando de que es de mediodía de un día. Pero ya después de ese día, los otros 2 días más,
si está usted solo, que de verdad no hay para dónde agarrar. agarrar. De toda la travesía, desde el primer momento que llegaron que cruzaron el río de Tres Bocas y que ya supieron que aquí comienza la odisea, ¿en qué momento sintieron ustedes que no lo iban a lograr? ¿Hubo un momento que ustedes sintieron que ya era el fin, que no lo iban a lograr? Yo, cuando me estaba ahogando, Jesús lloraba porque yo le decía que no, que ya no podía, que me dejara ir, pero que me soltara, que él sí siguiera porque yo ya iba en adelante. Pero estabas tú agarrada a una A cuerda. un mecate. Ajá, pero ya no aguantaba. Ya no aguantaba, era La ahí corriente. entre bocas. Ya la pierna no me daba, ya no me podía sostener en las piedras que estaban abajo, ya no podía. Entonces me decía él, no mamá, yo no la voy a soltar. Y yo le decía, no, suélteme y déjeme ir a mí sola. Váyanse ustedes, déjenme ir porque ya no aguanto más. El mismo primo que nos ayudó con el niño, él me agarró por el moño porque yo tenía un moño y él me agarró por el moño y me levantó. Me dijo, a ver, impúlsese, Chucho, porque ellos le dicen, Chucho, empújela. Y él me jalaba por aquí del pelo y Jesús me empujaba por la espalda. Y ahí fue donde pude salir del río. Bueno, Pero sí, tu cabello te salvó. mi cabello me salvó. Pero ahí sí, ahí mismo un muchacho y la novia fueron pasando y el río se llevó a la novia. No te lo creo. Sí, y él con la esperanza, llegó a la ONU con la esperanza de encontrar a su novia ahí. Le dijeron efectivamente que sí, la muchacha estaba, pero muerta. Qué dolor tan grande. Duro. El río la revolcó, le quitó hasta la ropa, la dejó desnuda. La corriente tan fuerte le quitó la ropa y la muchacha quedó sin nada. El muchacho lloraba y decía que él no sabía cómo iba a llamar a la familia de la muchacha y le iba a explicar que ella se había muerto. Ok, entonces ese paso del río fue el más dramático. Sí, Una vez que ustedes, ¿dónde es el punto en que, cómo se llama el punto donde ustedes ya oficialmente dejan el Darién? De la anécdota que me contaste, todas las anécdotas son dolorosas. Lamento mucho lo que ustedes han pasado, ¿verdad? De corazón. En Me esa, duele mucho. en esa parte en que casi se ahoga ella, también casi se ahoga Mayet. Mayetsi pasó primero y ella se está ahogando. Por el que ella le hizo caso a los que iban atrás y ella en vez de ir así contra la corriente de frente, ella se fue De a espalda. favor de la corriente. Y entonces, o sea, en vez de irse De frente. de frente contra la ella corriente, se fue de espalda. se fue de espalda. Y la corriente La levantó. se la estaba llevando. Estaba volteando. Fue el primo de él que también la ayudó. O sea que fue un héroe allí. No, él fue, a pesar de todo, de que todos nos dejaron solos, él y la otra amiga de nosotros, que venía con nosotros, fueron los que siempre nos acompañaron y le doy gracias 1000 veces a Dios por él. ¿Cuál fue la peor noche que pasaron ustedes en la selva? La peor. La última. La última. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Primero nos tocó cruzar el río lloviendo. Con el mío ahí íbamos solo los 6. El río empezó a crecer. Y yo lloraba y yo le decía, José, apúrese amor, pero ¿cómo hacemos? Que no podemos caminar más rápido, el río no nos deja. No, apurémonos que nos vamos a ahogar, yo no me quiero Vamos morir aquí cruzando con un mis río. hijos. Ah, fue duro. ¿Cómo se llamaba ese río? No tenía nombre. No, eso era ya como ya casi lo último del río. Mm. Pero ya estaba, como estaba bajando. No, esa noche fue dura, pero la más dura fue la noche Antes que de esa pasó salir. esa. Porque Salimos y llegamos a donde le dicen las canoas, pero no canoas. habían canoas. no había. Resulta que se nos acabó la comida y quedamos como un lote de 20 personas Sin nada. sin comida. Sin agua. Nadie. En esa, estando ahí, nos reunimos nosotros los hombres y cada quien armando sus carpas. Mucha gente ya había abortado las carpas porque ya confiado de que había acabado. ese día salían Del todo el Darién. mundo salía del Darién. Y pues todo el mundo viene botando las cosas por el peso, el estrés, el trajín.
viene usted botando lo que ya... Y eso está contaminando la selva. Sí. Sí, La selva, esa selva va a desaparecer dentro de poco. Hay sí, muchísima sí, porque contaminación. a raíz de eso usted se da cuenta que va llegando porque usted dice, va consiguiendo carpas, Carpas, va consiguiendo ropa. chancletas, Ahí ropa. ya te dice, estoy llegando, estoy llegando. Nosotros botamos la carpa de nosotros porque tenía un hueco, se había abierto. Entonces nosotros la botamos que, ay, sí, ya vamos a salir felices. Entonces cuando llegamos Nos queda una nos noche. dijeron, no, les tenemos una noticia, nos dijo un señor, le tenemos una noticia. Lo que pasa es que las canoas no nos van a poder sacar porque un haitiano se pusieron de grosero y voltearon una canoa. Una chalana. Entonces, como el río estaba bajito también ese día, dijeron que no nos iban a sacar. Entonces tuvimos que agarrar unas carpas ahí como rearmar con unos palos y eso. Y entonces habían unos gusanitos, se le habían metido, que dejan los pelitos. Ay, no, ese día todos llenos de pelos, picazón en el cuerpo, se nos El niño brotó la llorando, piel, el niño lloraba, el llorando, niño no teníamos tenía hambre, comida. Teníamos un día sin comer. tenía Resulta sed. que yo llevaba un bolso donde llevaba la comida y yo había escondido 200 gramos de De pasta. pasta. Una cosita Y chiquita. yo me acordé, yo digo, y le preguntaba a un amigo y otro de los hombres me dice, no, pues yo tampoco tengo, yo lo que tengo es leche para el niño, leche de polvo, de tetero para el niño. Y a él no le gustaba. Bueno, me acordé de la pasta y fui a revisar el bolso y la tenía escondida. Y ahí se apagó Pero la encontré y me prestaron una olla, prendimos la candela y le hice pasta con mayonesa Al niño, solo a él al niño y a la y a niña. la niña. Ellos dos solo comieron Y el ese resto día. aguantamos hambre. Porque ya estaban llorando, ya estaban demasiado duros. O sea, el estragamiento era muy fuerte, no alcanzaron a comer absolutamente nada en un día y medio. Y pues lo poco que nos quedaba se la dimos solo a ellos. Solo a ellos. Entonces en ese punto, esa fue la noche más fuerte porque tiraron la carpa y claro, guiados por lo que estaban observando y la emoción de pensar que lo iban a lograr. ¿En qué momento toman las canoas? ¿Al día Al día siguiente? siguiente. A las 10 de la mañana. Ajá. ¿Y esas canoas los llevaban hacia dónde? Hacia el pueblo que se llama Bajo Chiquito. Ajá. Ahí ya, o sea, llegan las canoas, se hace una cola, 10 de la mañana, Ahí nos tuvimos que quedar. duramos, Hay que pagar. hay que 20 pagar dólares 20 por dólares por persona. persona, nos montan a las canoas y se prenda, ahí ya empieza usted a bajar el último tramo del río, Del río, pero en Chalana. pero en Chalana, y llega a un pueblito como de una aldea de Muy chiquitica. 100 casas, Muy chiquitica. cuando mucho 100 ¿Cómo se llama casas. esa aldea? Bajo Chiquito. Bajo Chiquito. De ahí es donde los reciben los militares ya de Panamá. Y pues ya hay comida, le venden comida, ven todo, nada es gratuito, venden Una comida, cosa horrible. ropa, le alquilan un cuartico de tabla con unos colchones, todo, pero al llegar a eso parece un hotel 5 estrellas No. para lo que uno está viviendo al momento. Ya uno no puede caminar. Bueno, yo era una que ya no podía caminar. Una era la rodilla, el golpe que me había dado. Otra eran las ampollas. Los pies se me rajaron, ya los pies ya no me daban para más. No podía ni caminar para bajar a buscar algo para cambiarnos porque no teníamos ya nada que ponernos. Vimos que nos estaban vendiendo pollo, que supuestamente era pollo, y era samuro, chulo, que nos estaban vendiendo ahí en ese pueblo. Los indios estaban criando chulo, samuro, y eso era lo que nos daban de comer. Qué triste, lamentable. Y entonces, de ahí de ese pueblo, cuéntame cómo fue la travesía. Ya llegaron a ese punto de Panamá, frontera con qué país, No, ahí entrando a Panamá. entrando a Panamá. Ahí en ese pueblo, O sea, a Panamá lo que es la selva. ajá, dejando atrás la selva y entrando ya. No, es una parte de la selva de Panamá. De Panamá. Ok, pero también es Panamá. Panamá, Mm. pero es una parte también de la Exacto. selva de Panamá. Ahí agarramos las chalanas
para llegar, terminar de cruzar el río de la selva, que nos decían que era súper peligroso también, porque ahí se juntaba el mar con el río. Y a veces que habían personas que se habían volteado y e incluso hubo uno que dijo, oh, si nos volteamos, se mueren todos, podemos salvar solo uno, al bebé. Al bebé. Y ya, y todos se murieron porque ya no podemos hacer nada. Yo lloraba, yo los apretaba, yo les decía no se muevan, Ese tuvo que ir quédense tranquilos. Él se tuvo que ir en otra chalana porque no me lo dejaron entrar en la chalana conmigo. No, horrible. Increíble. Ahí llegamos a una cosa que se llama la ONU en Panamá. Ahí también duramos, ¿qué? ¿Un día más? 2. 2 días. 2 días. 2 días durmiendo. Para poder agarrar un autobús que nos llevaba en sí hasta la civilización ya de Panamá. No la civilización. ¿Cuánto sí. costó el autobús? Oh, Ahí 40. ahí la ONU lo que hace es Registrar. registran a la persona, sí o sí tiene que pagar $40 Por persona. por persona para montarse en el bus. Y ellos mismos se encargan de montarlo en el bus y llevarlo hasta el terminal. No le permiten a usted tener contacto con la ciudad porque usted es un inmigrante ilegal Ujú. para ellos. Entonces, ese es el trabajo de la ONU como tal. Y ¿Y ellos, llegaron a qué punto? ¿En qué punto los dio el autobús? frontera con Costa Con Rica. Costa Rica. O sea, como le cuento, profe, ellos no lo dejan a usted de que no voy a Ay, voy a bajar del comerme una bus, empanada no. aquí porque no. Donde lo montan, lo bajan y ya usted, cuando se baja el bus, Coge su está el puente que vive Panamá con Costa Rica y le dicen que siga su rumbo. camino. Y entrando a Costa Rica, ¿cómo fue la experiencia? Es muy diferente. Como pasar el Simón Bolívar en Venezuela. Pero es muy diferente el trato del costarricense con Son los panameños. con nosotros los migrantes. Son más amables, le explican a uno dónde queda uno, mira dónde puedo bañarme, un hotel, dónde ¿Dónde puedo comer. comer Son algo? personas muy buenas. Son personas, sí, amables. Muy humanitarias. Ujú. Es La un- profesora Chey es de Costa Rica. Son Ah, pero personas están muy, chéveres. muy humanitarias. Son Tan per- noble, ¿verdad? Sí. Son personas buenas, de verdad que sí, y no son personas que porque usted viene y no tienen eso de que le va a cobrar más, que vamos a incrementarle los pasajes, no, Ellos tienen- ayudan más bien. más bien antes ayudan porque se ha escuchado de que hay gente que ha llegado y ellos mismos cuentan que le han dado el RAI, allá no dicen La cola. la cola sino el RAI, pues no tienen completo, lo llevan igualito para que continúe uno La travesía. la travesía. Exacto. Al entrar a Costa Rica, ¿cuánto tiempo tardan en cruzar? ¿No fue traumático? ¿Hubo mucha colaboración, como dicen? ¿Ese autobús los pasa completamente todo Costa Rica o Sí. hicieron paradas? Costa Rica es pequeño. Todo Es Costa Rica. pequeño. Es pequeño. Crecimiento, Costa por Rica, favor. Nicaragua. Ah, ¿lo pasaron en cuánto tiempo? En una noche. Una noche cada O sea, 2 noches. Entre Costa Rica y Nicaragua. Ajá, Costa Rica y Nicaragua 2 noches. Pero para entrar a Nicaragua Para entrar a Nicaragua es horrible. otro problema. Otro problema. Sabemos que la situación en Nicaragua es muy parecida a la de Venezuela. A la vez. Mucha corrupción, mucho Horrible. problema con los policías. Ahí nos agarraban y nos pasaban a una lancha. Ajá, llegamos a Tienen que ir con Nicaragua. los toldos abajo de la lancha porque si no hubiera la policía nos devolvían. nos devolvía. Parecían así como si estuvieran, Como si estuvieran fuera traficando tráfico personas. de personas. Después de ahí nos agarraron unos guías y nos llevaron era Por, como una finca. por la Charles. Por la Charles. Era una finca que usted pasaba y después de pasar esa bicha, esa la finca, venía como un lugar donde tenía que pasar en tablones. Era así como tablas de una cama y tenía que ir caminando. Hubo en una parte que ya las tablas se acababan y usted se bajaba y ya el agua le llegaba aquí al cuello.
era tenebroso esa parte porque era así como una película así como de Anacondas, era así, todo el mar así, era como tipo mar y habían hojas verdes solamente y de ahí tuvimos que esperar otra lancha que era igualita así. Ahí sí pudimos tomar ¿Esas son nosotros. plantas acuáticas? Sí. Había plantas acuáticas. Sí. Incluso ahí yo agarré una infección en la piel que hasta el sol de hoy todavía la tengo. Y no ayuda al dermatólogo, deberías ir. O es que aquí es un poquito costoso Sí. lo que es la medicina. Entonces, eso fue allí. Y ¿ese fue el último punto de Nicaragua? No. No, Luego tuvimos que pasar una parte que le dicen pájaro negro, ¿no? pájaro Es, negro. es como un punto de control para poder ya entrar en sí a la ciudad de Nicaragua. Eso se pasa de noche y es como una selvita así, pero es pequeña. Es una finca. Ajá, es como una que se pasa finca. de noche. Otra finca, pero es de noche y de ahí es caminando descalzo Sí. y Con las con puyas ahí. barro y eran pullas ¿Y por qué y descalzo? piedras. Porque No no podían hacer podíamos hacer bulla. Porque si nos agarraba la policía Incluso nos devolvía. es que con zapatos o con chancletas igual no iba a poder pasar. El barro era muy espeso, muy tenso y donde Muy usted resbaloso. metía el pie, ahí se iba. Nosotros tenemos fotos ahí adentro, sí, nos No, tomamos fotos. si iba con antes. zapatos, si Se te deslizaba. queda el zapato. Enterrado. Ahí nos quedamos como hasta las 12 de la noche y después nos sacaron en camiones ganaderos. Íbamos Como un ganado, sí. como 50 personas en un camión ganadero. Sí, que la gente se asfixiaba de tantas personas que Luego, íbamos con los ganados y Llegamos llenos de barro. a un punto que nos recogía un bus, que es así como los buses de aquí de las escuelas, pero el bus iba tan lleno que la gente iba hasta por debajo de los puestos Sí, y así, gente así, y la otra gente parada iba demasiado full. sí, la gente se quedaba, se agarraban de los tubos que hay arriba, pero tan cansados que íbamos ya 2 noches que no dormíamos porque siempre llegábamos de madrugada acá que íbamos pasando. Entonces, como íbamos agarrados y los de su país, obviamente ellos iban sentados, los inmigrantes los que iban parados y sentados abajo en el piso así. Entonces, los inmigrantes en una de esas, de tantos sueños que tenían y eso, le cabeceaban a los que estaban sentados Sí. porque no aguantaban el sueño, el hambre. Entonces, Hubo una que sí, cuando cansados. eso, pues yo todavía le daba pecho al niño. Y el muchacho me vio que yo iba parada dándole pecho al niño. Y él me dice que me sentara yo con ellos mejor. Ya el cansancio, el agotamiento, porque usted puede descansar de autobús en autobús, pero no es lo mismo. No, nunca. No es lo mismo que dormir en su cama. No, jamás. Y, exacto, entonces cruzaron allí y llegaron a qué A punto? un terminal. A Honduras. Nicaragua, dejaron Nicaragua atrás y llegaron a Honduras. Honduras. ¿Qué pasó en Honduras? Ay, igual. Nos llevaron en unas cuatrimotos y nos dejaron una ¿Cuánto pagaron allí? como $15 por persona, ¿verdad? $15 por persona. Luego de ahí nos bajaron y teníamos que esperar al otro día era como un tipo permiso, que era para poder terminar De Honduras. pasar Honduras. Eso nos lo dieron así como a las 2 de la tarde y ya podían arrancar en la noche. Pero esa noche no nos quedamos, ¿no? Porque la señora no tenía... No teníamos No tenían donde cuartos. dormir, donde nosotros durmiéramos. En esas vamos caminando y caminando a ver si conseguíamos dónde dormir. Y justo llega un autobús. Pero los haitianos no nos dejaban subir. Que ellos Y se uno de los montaban. muchachos se agarró el autobús y hacía presión para que nos dejaran pasar a Y nosotros. pasamos por debajo. Y de pasamos por debajo. Incluso los haitianos, al ver que nosotros nos estábamos metiendo, se metían por las por ventanas. las ventanas. No sé cómo alcanzaban, pero se metían. Y después de ahí tuvimos que esperar 3 horas. Llegamos allá Guatemala. a Guatemala. En Guatemala es un país que es todo plata. Tiene usted que tener plata porque si no, no logra pasar. No lo dejaban pasar. Por lo menos estaba aquí un punto de control, le quitaban plata por personas. Ya esa misma patrulla se movía. arriba. Llegaba otra y otra vez plata.
Lo que pasa es que- Y la que nos había agarrado atrás se bajaba el otro policía que estaba acompañándolo más adelante. Lo que pasa y es volvía. que lo que pasa es que lo mismo de las bucetas. Decían, voy a pasar por tal punto de control. Y pum, nos quitaban plata. Y otra vez decían más adelante, voy a pasar por tal punto de control y nos quitaban plata. El mismo bucetero les decía a los policías por dónde íbamos a pasar para que nos quitaran plata. Hubo uno que nos decía, no, por aquí es más rápido. Y Sí. era porque nos Y daba era más porque- vueltas para que nos quitaran más plata. Y después de ahí nos dejó como en un tipo, era como un terminal. Y ahí llegaban buses. Después de ahí logramos montar en el bus. De Eran como, todas estas, ¿cómo era la higiene? ¿Dónde se bañaban? Nada. no logramos bañarnos. Y el barro, igual, así todo El barro horrible. regado a la piel. Horrible, Sí. se nos secaba en la piel el barro. Sí. Incluso Luego- tenemos fotos de los pies como los teníamos llenos de barro. El barro se pegaba, se hacía costra con la piel y ya cuando usted se lo iba a arrancar, usted sentía que se estaba arrancando, era la misma piel. No, horrible. Luego llegamos La a ropa se Guatemala. pegaba en la piel. La piel. Llegamos a Guatemala y pues fue fácil pasar la frontera de Guatemala. If they knew, I'm sorry. Después fue, para pasar a México, era como un tipo caucho. Era como un caucho flotante. Encima Y- de las tablas. Y, O sea, de Guatemala. Guatemala a A México. México. y eran $50 por persona. De ahí nos montaron como 20. Y era una mechita así. Y, Chiquita. y lo manejaban con palos De guauda. de guauda. Iban remando. Iban remando y el río nos llevaba. Ahí llegamos y ahí estaban la policía ejército del de ejército México. mexicano. Nos asustamos porque pensaban que nos iban a devolver. Y el muchacho no, muy noble, debe ser que como nos vio que ya íbamos ya vueltos un trapo, Con niños. con niños, le dijo a él que sigan por aquí, no salgan por aquí, sigan por aquí. Porque es que ahí estaban también unos mexicanos que nos estaban esperando que pasaran los migrantes. Pero nosotros nos fuimos por ahí y salimos a... Justo a las camionetas. Y que ahí ya es esto... ¿cómo se llama? Tapachula. Tapachula. Ahí ya nos subieron en las combis y nos dejaron en todo el centro. Ahí ese día tuvimos que esperar ahí la noche y fuimos a un hotel porque ya estábamos demasiado Sí, cansados. ese día parecíamos delincuentes ¿Qué escondidos. precio tenían los hoteles? ¿Qué Uy, precio se fue? Todo era, $900 mexicanos. No, todo 900 pesos. mexicanos. era más o menos por noche, por grupo familiar, cada noche en un hotel eran $100. Siempre. Me he percatado que cada vez que hacían un cruce de país o un cruce de algún río o algo que tenía que ser extraordinario, tomar un bus, por lo mínimo eran $250 o $300 Sí. cada uno de esos. Sí. Sí, porque ahí no importa si son niños o adultos, ahí Sea cuenta, quien 1, sea, 2, 3, son 6, mientras camine, paga. paga. Mientras que tenga vida y tenga sea Luego- pequeño, Ok, paga. y una vez en Tapachula, cuéntenme cómo fue. Allá agarramos a... No, México también México fue horrible. Duro, México duramos horrible. 4 meses. Duramos 4 4 meses meses en México prácticamente. They last 4 months in Mexico. Yeah, I know. Luego de Ask ahí- ask them if they knew before they left what they had to go through to get here. If they would they still do it? Would they still make the journey? Knowing what they know now. Sí, él dice que sabiendo lo que ya saben de acá, si estuviesen allá, ¿ustedes creen que valdría la pena volver a hacer el viaje? ¿Lo volverían a hacer? Sí. Sí, Ya. sí, Qué bueno. Say that louder. See? sí. Sí. Okay, Ok, good. entonces, de Tapachula pasaron, ¿cuánto tiempo estuvieron en Tapachula? Eso fueron un día, intentamos subir, no se pudo, Nos devolvieron. nos devolvieron y cada vez que nos vienen a perder, perdían los dinero porque en México tampoco estamos, o sea, el dinero no alcanza, todo es costoso. Volvimos a subir, intentamos subir y sí en tantas alcabalas pues alcanzamos avanzar, porque México es de extremo de esa frontera para llegar a la frontera
Estados Unidos es larga, es bastante es largo el trayecto. Subir o sea, el objetivo era llegar a Ciudad de México y nos costó, para llegar a Ciudad de México nos costó bastante. como 4 o 5 días. Y Incluso en México nos hicieron una entrevista, ¿cierto, ma? también. Tenemos esa foto también, colocaron Venezuela naufraga. Estábamos nosotros con los, mire, eso fue duro para nosotros. Nosotros dos lloramos porque los niños no tenían nada, literal, no A tenían mí ropa. Un esa- señor de una fundación. Una vez, bueno, el médico que me dio duro a mí fue, yo tenía un niño pequeño y estábamos en el terminal caminando, ¿no? Y yo no tenía dinero No teníamos nada. y entonces él me decía, pasamos por la tienda y que le comprara un carrito. Ay, Papá, sí. papá, pero no tenía, They were in Mexico, he didn't have money, they were hungry, he was walking in the street looking for something, and the kid started to say, Daddy, Daddy, I want you to buy that in the store, a toy. Yeah, And he said that breaks him. yeah, right. bueno, esa vez trancaron la frontera, no, que no había paso, que no sé qué, me tocó quedarme en el terminal con el niño y con ellos. Dormimos en el terminal, en el piso del terminal. Y cosa de Dios, al otro día llegó un señor, le regaló, Él nos vio con frío. me dio con frío, me llamó aparte, ve y amigo, estoy viendo la situación por las noticias, yo soy venezolano, tengo mucho tiempo en México, quiero ayudarlos, vengo a donar unas cosas. Me regaló una chaqueta, unas cobijas, le llevó los juguetes del niño de él, al niño, bueno, cosas de Dios, pues. Nos regaló muchas cosas. He said that night in Venezuela, who was living in Mexico for a long time, arrived to the bus terminal because they were in the bus terminal nearly 4 nights. And he arrived with a jacket, toys for the kids, some food. And Bueno, de ahí pues duramos, bueno, ya estábamos México, se trancan la frontera, pasaron muchos problemas, eso fue en el de Ciudad de México, ya en el DF. Teníamos que tomar una decisión, ¿qué hacíamos? ¿Subíamos para la frontera o Nos quedamos. qué hacíamos en Ciudad de México? ¿O nos regresábamos? ¿Qué querían hacer? ¿Qué pensábamos hacer nosotros? Ahí duramos, nos fuimos por un refugio de México, duramos 15 días en el refugio. La comida pues no era muy buena, pero por lo menos teníamos un techo. Algo donde ellos pudieran Nos dormir. podíamos bañar, Nos podíamos daban ropa. usar el baño, Nos llevaban nos daban ropa. ropa, Medicamentos. lo medicamentos, o necesitamos. sea, duramos esos 15 días para tomar fuerzas, fuerza, descanso, organizarse. y organizarnos ya qué vamos a hacer. Ya el dinero se estaba acabando, entonces si nos quedábamos en el hotel era gastar el dinero que podíamos usarlo en otra cosa. Decidimos quedarnos en el refugio que nos acogió en el terminal. Llegaron al terminal a buscar a migrantes que quisieran o sea, ir con ellos mientras que tomaban una decisión para dónde irse. Y fue esa decisión que duramos 15 días ahí. Ya no, que la frontera está cerrada, que no pasa más nadie, que aquello, que lo otro. Bueno, hay que... ¿Cuándo se enteraron que la frontera estaba cerrada? ¿En qué mes, en qué momento cronológico sucedió eso? Nosotros entramos a En México octubre. el 2 de octubre. Eso creo que fue el 12. Y eso fue el 12 que dispusieron el decreto. Nosotros estábamos, es que nosotros subiendo a Tapachula, era un pueblo que continuamos adelante, pero ahí nos agarró migración y nos alejó mucho más del destino. Íbamos, póngale, al sur, un ejemplo, y nos llevó al este, un ejemplo, y nos dividió. Perdieron tiempo. Sí. Ahí nos tuvieron 2 noches, después nos metieron a un refugio, ahí tuvimos que esperar hasta que nos dieran el permiso de salida. 8 días. 8 días, después de ahí cuando ya íbamos subiendo, llegamos a Ciudad de México. Y bueno, antes de eso tuvimos que parar en una parte que dice en San Pedro. Ahí es para unos permisos para poder continuar, según decían que era para poder terminar de continuar México.
al cual no era así, era solo para esa zona. Después de ahí duramos 2 noches y ahí todo era caro, pero nos daban eran como procesos para esperar el carnet para que terminar México. En eso debieron demasiadas cosas porque se agarraban venezolanos con venezolanos a cuchillos, puñaladas, a piedras. Ese día, Venezolanos. Venezolanos con venezolanos. ese mismo día, gracias a Dios, nos sale permiso. Desesperados por salir. Nos sale permiso y nosotros nos vamos a comer en la mañana. Y que voy yo con él o sea, a buscar comida. Y cuando vemos a mi mamá y con Mayetsi, el niño, y Luisana, corriendo, porque se habían agarrado a puñaladas. Justo ahí donde estábamos nosotras sentadas. Y ya se estaban matando ahí. Y decimos, ya tenían el permiso, ya iban a subir. Después de ahí subimos al terminal de México. Ahí es lo que pasó todo eso. Luego de eso, es que vamos a agarrar el bus y nos dicen que había un decreto que ya no dejaban pasar. Increíble. Llegaban venezolanos deportados vestidos con ropa de la ropa de recién deportados de Estados Unidos hacia México. De verdad fue difícil ahí tomar una decisión, qué hacer, qué hacían. ¿Y de Ciudad de México subieron a dónde? No subimos, retrocedimos. Bajaron nuevamente. Retrocedimos a Pisaco. Era donde estaba un familiar de mi mamá, una tía. Una tía lejana que nunca pues, ni conocíamos y pues, por situación de que estábamos pasando, pues la familia empezó a moverse, quién nos podía coger y ella nos abrió la puerta de la casa de ella mientras que tomábamos una decisión que nos beneficiara a todos pues. Ajá. ¿Y cuánto tiempo duraron allí? 15 días. 15 días. Ajá. ¿Y de allí ya se movieron hacia arriba o Sí, Sí. fuimos Tuvimos que- a Ciudad de México. Pero mamá, recuerda que tuvimos que trabajar para poder reunir. Después en Ciudad de México también nos fue un poquito duro. Una prima de él se contactó con la mamá de él y le dijo que la prima nos iba a buscar para que estuviéramos en Iztapalapa con ella. Cosa que no fue más así para atrás ahora. porque pues nos dejó botados. Pero gracias a Dios y ella donde nos dejó era una familia cristiana. La señora Sandra y el señor Daniel. Muy bellas personas. Ellos dejaron de dormir en su cuarto para dárnoslo a nosotros. Toda la comodidad. Toda la Dejaron- comunidad. They were in an evangelist family, and the lady and the owner of the house, the couple, they left them the room for them, the big room, and they support them. Dejaron de ver ellos tenían una hija que era discapacitada. Discapacitada. Y pues era difícil porque de dormir de la cama de ellos a mudarse a otra y acomodarse eran Cuatro, como... ellos eran 4. Y dejar de ver su televisión por dárnosla a nosotros, porque todo el televisor estaba... ellos tenían como 2 casas, era un tipo, en este estaba el cuarto, el baño y la sala que estaba el televisor y los muebles. Y en el otro estaba la cocina y el cuarto de los hijos de ellos. Ellos dormían en el otro. Y Donde ellos, pues, estaba la cocina y el cuarto de los niños. Pero incluso cuando la prima de José Luis nos llevó el primer día, ella nos presentó por un donde señor. vivía arriba, un señor que ella conocía. Entonces el señor, muy buena gente, él nos iba a dejar un lugar para que nosotros durmiéramos, nos iba a comprar colchones, nos iba a ayudar también mucha comodidad. Pero entonces la familia cristiana nos dijo que nos quedáramos en la casa de ella, que ella nos ayudaba y eso. Entonces nosotros preferimos la ayuda de ellos. Pero el Señor nos ofreció un trabajo y en ese trabajo dijo que empezáramos al día siguiente, que le dijéramos quién quería trabajar con él y él mismo nos llevaba en el carro de él, que no importaba. Y eso era una ¿En qué empresa, consistía el trabajo? en una empresa de juguetes. Había que hacer juguetes y cosas así. Entonces, el primer día fue José Luis, Chucho y una morenita que estaba con nosotros. Entonces, fueron esos días y yo me quedé con mi mamá y los 2 niños para ayudar a la señora Sandra, que podíamos ayudar en la casa, cocinar, a esto y aquello. Entonces, al otro día necesitábamos más plata
Entonces fuimos los tres, nosotros tres, Chucho, mi padrastro y yo. Fuimos los tres y tuvimos que ahí hacerle hasta que tuviéramos el dinero para podernos ir porque Poder no teníamos reunir nada. para podernos ir. Sí, y para reunir para la comida, reunir para una cosa, para eso, y pues El Y de señor, allí, el señor era muy buena gente, él en el trabajo nos daba la comida, nos daba todo lo que la comida estuviera y era comida buenísima. El señor nos ayudó En la noche ellos llegaban y Nos nos invitaban invitaban a a cenar comer. para que nosotros no No tuviéramos, gastáramos. o sea, no molestáramos mucho a la señora Sandra y no gastaran ellos el dinero que estábamos reuniendo para terminar el viaje. El señor nos invitaba a comer. El señor me iba a pagar hasta para que jugara fútbol, todo me iba a pagar, nos compró los uniformes. A ellos les decía que qué necesitaban, que él se los compraba. El señor qué bonito. Sí, Siempre muy buena le gente. falta a Dios. hay gente muy buena. Y de allí, eso fue todo en el DF, ¿verdad? En el DF. en Iztapalapa. Ajá. Y de allí, ¿cuándo es el momento que ya ustedes se enrumban? Después nosotros de que estuvimos en la casa de la familia cristiana, nosotros decidimos subir porque, dijeron en Matamoros, era más arriba del DF. Que abrieron la frontera y hay Estaban procesando, Sí, estaban procesando a venezolanos y nos personas. estaban ayudando. Entonces, nosotros nos abrimos la mente porque teníamos el dinero y nos subimos. Llegamos al DF de nuevo. Ahí, ese día dijeron, teníamos que sacar un permiso, falsificarlo, que para poder Para podernos subir subirnos en el bus. hasta el Matamoros. Pero teníamos que quedarnos en la calle. Sí, en para la calle porque poder- no teníamos nada, no teníamos ni para comer porque teníamos exacto lo de los pasajes. Entonces nosotros, mi padrastro y Chucho fueron a lo de los permisos y yo me quedé con ellos afuera sentada en una orilla de la calle y al frente de una bodega para ver qué podían hacer, para ver si podíamos comer. Entonces pasa un viejito también con su hija. El señor Ay, lloraba, lloraba. al ver a Moisés lloraba. Al ver a Moisés lloraba y, Sí. y él sacó 20 pesos, 40 pesos 40 pesos mexicanos. y dijo que él no nos daba para que comiéramos algo porque nosotros no teníamos nada que comer y él le daba y lloró, el señor El lloró. señor lloraba al verlos Decía cómo estaban. que él le daba mucha tristeza por lo que estaban pasando los venezolanos, que él se daba cuenta y pues es verdad, tenían que emigrar porque su país estaba muy mal, entonces él quisiera ayudarlo a todos pero no podía. Pero entonces ese día incluso mi padre... They were in the street one day. They went to look for some permit paper, and they left the two women and the two children. And it was an old man walking and saw the baby sleeping in her lap, and he started to cry and say, why Venezuelans are suffering so much, and he opened the wallet and gave them 40 pesos, Mexican pesos, to eat, and they are impressed about that story, that guy that was crying. Entonces ahí ya Nos se fuimos movilizó la a- frontera. Nos subimos al autobús. ¿En qué momento se comenzó a abrir la frontera? Pero antes de eso, ese día estuvimos esperando un dinero porque nos iban a transferir, porque no para terminar de completar los pasajes. Y esperando ahí en una tienda, hubo una señora que estaba al lado, ella tenía como un tienda de tortas, una tiendita. Y ese día nos sacó pan, nos sacó porque veía que estábamos ahí sentados esperando y no comíamos nada todo el día. Luego de ahí, en la noche, la señora de la tienda, al ver que no teníamos dónde quedarnos y todo El el niño día estuvimos estaba muy esperando, mal. El niño empezó a vomitar porque tenía una bacteria en Diarrea. el estómago. The baby was sick, has a bacteria in the stomach, and was vomiting Él in the empezó, street. la señora nos pagó esa noche. él nos pagó la noche en el hotel porque ella vio al niño muy mal. Y ella dijo, mire, que les voy a dar para que se queden en el hotel. No importa, ustedes cuando tengan me pagan. Sí, fue así, nosotros nos fuimos, esa noche nos quedamos porque nunca cayó el dinero. En sí ella nos tocó pagó quedarnos. 2 noches. Nos pagó 2 noches en el hotel. La Para señora que de la nosotros bodega. no anduviéramos con el niño, ni ella, porque ella decía, no, aquí los carteles son muy peligrosos, ustedes cómo van a estar en la calle con esos 4 niños. No, mire, váyanse mejor a un hotel. Nos ayudó mucho. Al otro día nosotros nos fuimos y agarramos el autobús de Ciudad de México hasta Matamoros, era nuestro destino. Llegando mucho antes de llegar a Reynosa,
nos agarró inmigración mexicana. Fueron una de tantas veces que nos agarró migración mexicana. Ellos nos agarraron, nos metieron presos en una cosa que se llama la nevera. Ahí duramos, ¿qué? 8 días. 8 días. No veíamos la luz del sol. La comida Presos. fría. Éramos presos Habían 106 personas en un cuarto. en un cuarto Respirando solo el aire del aire acondicionado. acondicionado. En eso, ahí los baños abiertos, ahí se veían el que fuera. En ese yo me asusté porque yo perdí la visión. Debe ser todos los días viendo la luz y tantos días sin ver, yo perdí la visión. La o sea, visión no veía, decía que había quedado ciego. Estábamos todos enfermos. Se nos desmayó en el baño. He was blind for many days because it was a light that it was intense, and then when he tried to see, he couldn't. And they are saying that they were in Mexican immigration when they tried to move further north. The Mexican immigration put them in jail. Put them in jail with 160 people in a 4x3 room with air conditioning, no any window open, no air, nothing. And they were just there. And he was blind during. ¿Cuánto tiempo estuviste ciego? como, Un día y medio. One day and a No, half. como un día. He couldn't see. He thought Allá he no was me- not going to see podía anyone. ver, pero muy poco. Ya él lo sacaron a enfermería, lo revisaron, luego nos llevaron porque ya decíamos que ya no podíamos más. Y nos Nos llevaron al DIF llegó el DIF. Era como derechos de los niños. de los niños. Nos decían que íbamos allá no por nosotros, Battery. nosotros dos, sino porque teníamos los niños. Había En varias el DIF, familias con en el DIF duramos 22 fine. días más. Pero no hay que quejarnos, eran Ellos 16 nos dieron un apartamento completo para 3 familias, vimos ahí, no era 4 una familias. casa inmensa, eran quintas, eran villas. Nosotros teníamos una habitación solo para nosotros, con camas, 2 camas, aire acondicionado, aire acondicionado, televisión, comíamos lo que queríamos. con baños. Eso sí, lo único, las reglas eran que sí, antes de las 10 ya teníamos que estar durmiendo. Y nada de teléfonos. Nada de teléfono. Nos Eso daban sí, no. medicina, lo que necesitábamos. Ellos se enfermaron, todos nos enfermamos, todos. Ya, Todos ya ya estaban teníamos, enfermos. ya como El cuerpo había la- colapsado. ya colapsado. Nos enfermamos, incluso hubo una parte donde nos agarró migración, que yo estaba dándole pecho al niño, ya yo no aguantaba, tenía una infección muy fuerte ya, y no sabía. Él va y yo le digo, no amor, ya no puedo, y él me decía, pero ¿qué tiene? Y yo le digo, no amor, ya el cuerpo no me da, y empecé a temblar, y él va y llama a la enfermera y le dice, no, mire que mi esposa se siente mal. Y la muchacha agarra y me dice, ¿puedes caminar hasta la enfermería? Yo le digo, sí, yo voy a caminar. Y fui, me acosté en la camilla, duré todo el santo día con suero, porque mi cuerpo ya estaba descompensado, ya no daba para más. En el DIF fue igual, pero allá había enfermeras que nos tocaban la puerta de la habitación y nos llevaban los medicamentos hasta la habitación para que ellos consumieran los medicamentos. ¿Y ahí estuviste cuánto tiempo? 22 días. Pero nos daban los útiles, a ellos les daban bicicletas. Para que pelotas, jugaran ahí, pues ahí había adentro, para que canchas, se entretuvieran. había lavadoras. Luego Y era una villa como de casas de casas de refugio. Esas son como las casas que le dan a los niños en México, que son niños desplazados, o sea, que se quedan sin mamá. Entonces a esos niños los llevaron a otras casas y a nosotros nos metieron ahí. Nos ponían televisión. Ahí duramos 22 días, de ahí salimos y nos fuimos a Matamoros. Pero un día antes de irnos, se habían agarrado a pelear. Y eran unos valencianos, eran como malacuchos los otros, ¿verdad? Colombianos también habían. Y eran unos colombianos, también se agarraron con ellos. En la villa nosotros estaban los colombianos que se habían agarrado a pelear. Y los valencianos habían ido con cuchillos que le abrían la puerta, que ellos iban a meter a
iba apuñalado. Y yo soy de Valencia, pero no somos así. No, horrible, eso Y fue ese día horrible. tuvimos que salir de ahí. He said the Valencia people fought with the Colombians and the way we knife, and I said, I'm coming from Valencia. We are not in that way. We are not that people. No, Sí. de ahí nos I fuimos think you're gonna a... have to do a part two, because it's been an hour and 20 minutes. I don't know how. Push the button? Tell me to push the button, I'm doing it. eh, Well, are you gonna continue doing it? No.